curso de Física Básica del ingreso de la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. Hoy vamos a estar revisando un ejemplo de dinámica para poder entender cómo funciona la trigonometría de estos problemas y cómo poder resolverlos analizando qué es lo que pasa. El problema se plantea así. Un hombre quiere subir una caja a una determinada altura h. Entonces piensa, ¿cuál es la manera más fácil de subirla yo solo? Para lo que diseña una rampa con rodillos, para no tener que lidiar con el roce, para poder subir la caja tirando de una soga. Entonces él diseña tal rampa que hace que la altura de 4 metros, la base de 4 metros, un ángulo de 45 grados y la caja pesa 30 kilos. Entonces las consignas de este problema son cuánta fuerza hace el hombre y cómo haría para poder subir la caja usando aún menos fuerza. Vamos a analizar el problema. ¿Qué tenemos? Un triángulo rectángulo, obviamente acá hay ángulo de 90 grados. Tenemos un bloque de 30 kilos con una tensión. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un problema de dinámica? Hacemos un diagrama de cuerpo aislado. Agarramos el cuerpo que queremos analizar, lo aislamos y analizamos qué fuerzas está sufriendo. Para los casos de planos inclinados, como puede ser una rampa, lo que hacemos es agarrar los ejes X e Y, que generalmente estarían horizontal y vertical, y los torcemos para que queden a nuestro gusto. Entonces vamos a hacer eso. Y X. ¿Para qué hacemos esto? Porque cuando tenemos un plano inclinado vamos a tener fuerzas paralelas y perpendiculares al plano donde está apoyado, y también vamos a tener fuerzas oblicuas. ¿Por qué? El peso es una fuerza que nosotros siempre asumimos para abajo, porque siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Fuerza, peso. Pero ¿qué pasa? La fuerza normal es paralela, es perpendicular al plano, fuerza normal, y la fuerza tensión es paralela al plano. Entonces, ¿qué hacemos torciendo los ejes? Hacemos que tengamos que desarmar una sola fuerza y no las otras dos. Es un problema de comodidad. Antes de seguir con la resolución, vamos a repasar un poco de trigonometría. ¿Qué tenemos acá? Un triángulo rectángulo. Quiere decir que tiene dos ángulos distintos de 90 grados y uno de 90 grados. ¿Qué sabemos de Pitágoras? Que la hipotenusa tiene una relación con los catetos. ¿Cómo es esa relación? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado más y al cuadrado. Por lo que la hipotenusa siempre va a ser más larga que cualquiera de los catetos. ¿Entendido? Buenísimo. Vamos con un poco de trigonometría. ¿Qué funciones conocen? El seno, el coseno, la tangente, y hay muchas más, pero nosotros nos vamos a usar más que esto. Vamos a analizar el seno del ángulo alfa. ¿Cómo lo definimos? El seno del ángulo alfa es el lado opuesto sobre la hipotenusa y sobre h. ¿Qué tenemos? El coseno alfa. El coseno de este ángulo lo vamos a definir como el lado adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, x sobre h. Y la tangente la vamos a definir como el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente, y sobre x. Y estas son las tres funciones que vamos a estar usando para resolver este problema. Ahora sí podemos seguir. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo aislado. Buenísimo. Sabemos que la caja pesa 30 kilos. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Peso. Va a ser 30 kilos por la fuerza de gravedad, que va a ser, por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, P
va a valer 300 newton. Buenísimo. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero descomponer, para tener una sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y, tengo que agarrar el peso y desarmarlo en estos dos ejes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que tener cuidado, porque yo puedo armar dos triángulos. Puedo armar un triángulo que haga que el ángulo de 90 grados esté acá, o puedo hacer un triángulo tal que el ángulo de 90 grados esté acá. ¿Cuál de las dos es correcta? Esta. Imagínense esto. Yo hago este triángulo. Entonces, la aceleración de la gravedad me queda como un cateto. Y si me queda como un cateto, me está diciendo que hay un lado, que no es la aceleración de la gravedad, sino que es una componente de ella, que es más grande que la aceleración de la gravedad. Eso es imposible. Entonces, esta forma queda descartada y nuestro triángulo siempre lo armamos para que quede así. Buenísimo. Entonces tenemos el peso, tenemos un eje paralelo al eje X y el eje Y. Seguramente cuando hayan armado este triángulo se van a dar cuenta que vamos a asumir este ángulo, pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, volvamos a la trigonometría. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser sí o sí 180. Y además, cuando armamos nuestro triángulo, supongamos que tenemos la caja acá, el peso va a ir para abajo, nuestro eje Y y nuestro eje X torcidos. Bueno, notarán que este ángulo es igual que este que está acá, ¿no? Entonces, si este más este son 90 grados, entonces este más este son 90 grados, porque tenemos el otro ángulo 90 grados acá. Entonces, si alfa más, vamos a llamarle gamma. Si alfa más gamma son 90 grados, y sabemos que la relación entre el eje Y y el eje X es 90 grados, entonces acá tenemos 90 grados también. Y si gamma más alfa son 90 grados, entonces gamma más alfa son 90 grados. Por eso nuestro ángulo del triángulo que armamos para calcular el peso es igual al ángulo del plano inclinado. Volvemos. Entonces este ángulo ya no deja de ser una incógnita y sabemos que es alfa o 45 grados. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular las componentes del peso descompuesto en X y en Y? Volvemos otra vez a la trigonometría y nos fijamos. Tenemos el ángulo alfa. Queremos saber la componente en X. La componente en X es el cateto opuesto a nuestro ángulo alfa. ¿Qué relacionaba el ángulo con el cateto opuesto? El seno. Sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, perdón. Volvemos. Nuestro cateto opuesto va a ser P de X y nuestra hipotenusa va a ser el peso total. Entonces, el seno de alfa va a ser igual a P en X sobre P. Entonces, para descubrir la componente en X, lo único que tenemos que hacer es pasar P para allá. Entonces nos queda peso por seno de lo que en nuestro caso son 45 grados. Cuando lo hacemos con el eje Y, vemos que nuestro componente en Y es adyacente a nuestro ángulo. Entonces, es lo mismo, pero acá va a haber un coseno. Por lo que decimos que P en Y es P por coseno de 45 grados. Buenísimo. Vamos de nuevo a la sumatoria de fuerzas. En nuestro eje Y, ¿qué tenemos? Una fuerza normal y la componente del peso en Y. Asumimos que es positivo para arriba. Ustedes pueden asumir que es positivo para abajo, es lo mismo. Y ponemos que la normal menos P por coseno de 45 grados es igual a 0. Porque no se mueve para ningún lado, se están compensando. Entonces la normal, si hacemos la cuenta, es igual a P por el coseno de 45 grados. Vamos con nuestra fuerza en X. Bueno, asumimos positivo para la derecha porque
nos resulta más cómodo. Vamos a ver que la tensión menos peso por el seno de 45 grados es igual a 0, porque lo estamos subiendo sin acelerarlo. Bueno, entonces de acá, muy fácil la cuenta, pasamos P para el otro lado y tenemos que la tensión es igual a P por el seno de 45 grados, que va a ser igual a, calculamos, el peso son 300 newton por el seno de 45 grados, va a ser 212,13 newton. Y esta es la respuesta del inciso A. Bueno, habiendo visto y analizado todo esto, vamos a ver cómo solucionar el B. Van a ver que la rampa, la única dimensión de la rampa que podemos modificar es el largo, porque la altura va a ser siempre la misma, lo tenemos que subir siempre 4 metros. Entonces, si yo puedo modificar la longitud de la rampa, acá porque ya lo escribí, pero podemos acortarla o podemos alargarla. Supongamos que yo no tengo idea si alargarla o acortarla, entonces, por decisión, la alargo. Vuelvo a tener la sumatoria de fuerzas en I, va a ser la normal, de nuevo, menos P por el coseno de otro ángulo, que no lo sabemos, es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión menos P por el seno del mismo ángulo, que es igual a 0. Bueno, tenemos nuestro triángulo con nuestro ángulo beta, nuestro lado de 6 metros, nuestro lado de 4 metros. Buenísimo. ¿Cómo sacamos beta? Volvemos a la trigonometría y vemos que la tangente del ángulo alfa, en este caso, en el otro va a ser beta, es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, para nuestro caso, la tangente de beta va a ser igual a 4 metros sobre 6 metros. ¿Por qué? Porque el opuesto de beta es 4 y el adyacente es 6. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, hay que hacer la inversa de la tangente, que es el arco tangente. Entonces nos queda que beta es igual al arco tangente de 4 metros sobre 6 metros. Esto nos va a dar un ángulo de 4 sobre 6 de 33,69 grados. Volviendo a nuestro caso, a nosotros la única fuerza que nos interesa es la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a P por el seno de 33,69 grados. Y esto va a ser igual a 300 por el seno de 33,69, 166,41 newton. Entonces vimos que alargando la longitud de la base de la rampa, podemos disminuir la fuerza con la que tenemos que tirar. Si hubiésemos acortado la distancia, este ángulo hubiese sido más grande y la tensión que hubiésemos tenido que hacer para levantar la caja hubiese sido mayor. Así, usando lo que sabemos de trigonometría y lo que aprendimos de dinámica, podemos resolver problemas como este, que son bastante sencillos si uno entiende bien cómo funciona la mecánica de estos problemas. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa preguntan y nos vemos la próxima clase.